Buenas tardes. En este primer video se va a hablar sobre la ley débil de los grandes números. Primero vamos a dar una idea intuitiva y luego vamos a formalizar esa idea. Bien. La idea intuitiva es la siguiente. Vamos a realizar un pequeño experimento. Bien, ese experimento va a ser lanzar una moneda honesta. Bien, y este va a ser nuestro espacio muestral, cara y sello. Ahora, mediante una variable aleatoria, vamos a asignar una característica numérica a cada resultado. Si, si sale cara, se le va a asignar el valor de 1, y si sale sello, se le va a asignar el valor de 0. Bien, esta variable aleatoria va a ser denotada como X mayúscula. Bien, ahora vamos a pensar en lo siguiente. En ejecutar este experimento de aquí, n veces. Es decir, lanzar una moneda n veces. Y vamos a suponer que se registró la característica numérica, ¿no? De esas n lanzadas. Es decir, ¿no? Si en la primera lanzada sale cara, se registró el valor de 1. Si en la segunda lanzada sale sello, se registró 0. Y así, ¿no? Para todas las n lanzadas. ¿Qué quiere decir la ley de los grandes números? La ley de los grandes números nos dice que la media aritmética de todos estos valores, ¿no? En las n lanzadas se aproxima a la media o al valor esperado de la variable aleatoria x cuando n tiende al infinito. Es decir, a mayor número de realizaciones de este experimento, la media aritmética de todos estos resultados que se ha registrado se aproxima a la esperanza de x, que en este caso es un medio. ¿Sí? Que sería 1 por un medio más 0 por un medio. Ahora, vamos a reformular este experimento y vamos a hacer la entrada a una sucesión de variables aleatorias. Bien, o sea, vamos a modelar la ley de los grandes números con variables aleatorias. En vez de considerar el experimento de lanzar una moneda y luego hacer n realizaciones de este experimento, vamos a considerar este experimento de acá, que es lanzar una moneda honesta infinitas veces. Bien. Entonces, ¿cuál sería su espacio muestral? Su espacio muestral de este nuevo experimento, ¿no? Son todas las sucesiones de caras y sellos que puede haber. Bien. Donde W1, W2 o W3 o pueden ser cara o pueden ser sello. Bien. Y bueno, hay otra forma de denotar a este espacio muestral omega como omega sub 0 infinito. Y esto es porque básicamente omega es el producto cartesiano, digamos, infinito del conjunto cara-sello. Ahora vamos a asignarle una característica numérica a cada sucesión que ha salido de caras y sellos. Bien. Entonces, ¿no? Si n es un natural, se va a definir la siguiente variable aleatoria xn con dominio en omega, recuerden que este es omega. ¿Y cuál es su correspondencia? Bien. A cualquier sucesión de caras y sellos le va a asignar la observación en la enésima lanzada. Es decir, un ejemplo, si tenemos esta sucesión de acá, W1, cara, sello, y así, entonces la variable aleatoria x2 en W va a ser x en W2. Y W2 es la segunda entrada, que es sello. Entonces esto va a ser igual a x en sello. Y x en sello es 0. Otro ejemplo, si x1 en W es igual a x en W1, ¿no? Y W1 es cara.
Entonces esto sería x de cara igual a 1. Bien, entonces estas son las variables aleatorias x sub n. Solamente van a observar la enésima lanzada. Entonces, recuerden que en el primer experimento, que era lanzar una moneda honesta y luego ejecutar n veces ese experimento, se había hecho un registro de lo que iba saliendo. Lo mismo se va a hacer con el nuevo experimento. Bien, se va a hacer un registro, ¿no?, de lo que salió al lanzar infinitas veces la moneda. Y según estas variables aleatorias, lo que sale es lo de aquí. X1 en W, recuerden que W es una sucesión de caras y sellos, algo así. Entonces X1 en W va a ser el registro de la primera lanzada. X2 en W va a ser el registro de la segunda lanzada. X3 en W va a ser el registro de la tercera lanzada. Y así, ¿no? Entonces, por la definición, X1 en W es X en W1, que es 1 por ser cara. X2 en W es X en W2, que es 0 por ser sello. Y así, ¿no? Entonces vamos a tener una sucesión de unos y ceros. 1, 0, 1 y así, ¿no? Entonces la ley de los grandes números nos dice que lo mismo, ¿no? Que cuando n es suficientemente grande, la media aritmética de todos esos unos y ceros va a ser aproximadamente cercano a la esperanza de x. Bien. Pero pero lo que se diferencia de esto de acá con lo dicho anteriormente es que ahora se ha utilizado una sucesión de variables aleatorias, que son x1, x2, x3, ¿bien? Se ha utilizado una sucesión de ellas. Y esta sucesión de variables aleatorias tienen dos características particulares, que son independientes. ¿Y por qué son independientes? Porque las variables aleatorias dependen, ¿no?, de lanzadas de moneda que son independientes. Es decir, si yo lanzo una moneda por segunda vez, no, el resultado que salga no va a depender del resultado que obtuve en mi primer lanzamiento o en los que va a venir después, ¿no? Son lanzadas independientes, ensayos independientes. ¿Bien? Y además son idénticamente distribuidas. Bien, ¿por qué son idénticamente distribuidas? Porque x1, como vimos anteriormente, solamente puede tomar el valor de 1 y 0. X2 también, 1 y 0. X3 también 1 y 0, ¿no? X1 tomaba el valor de 1 si en el primer lanzamiento salía cara. Y tomaba el valor de 0 si en el primer lanzamiento salía sello. Igualmente X2, ¿no? X2 tomaba 1 si en el segundo lanzamiento salía cara. Y 0 si en el segundo lanzamiento salía sello. Entonces, ¿qué vienen a hacer estas variables aleatorias? Vienen a representar ensayos de éxito y fracaso, ¿no? Éxito si sale 1 y fracaso si sale 0, ¿no? Entonces, todas ellas representan éxito y fracaso. Y cuando teníamos un experimento de éxito y fracaso, ¿no?, entonces era una variable aleatoria de Bernoulli. Y en conjunto, ¿no?, todas ellas tienen la misma distribución. Bien. Y cuando una sucesión de variables tenga esas dos características en común, es decir, que son independientes y son idénticamente distribuidas, se les va a anotar como I.I.D, como abreviación nomás. Son independientes e idénticamente distribuidos. Entonces, ¿qué nos dice la ley de los grandes números en términos de variables aleatorias? Nos dice lo siguiente, que si x1, x2, x3, bueno, hasta, digamos, hasta xn de y continúa xn más 1, ¿no?
Si estos son una sucesión de variables aleatorias que son independientes e idénticamente distribuidas con un mismo valor esperado mu, ¿no? Que es este mu, es la esperanza de x1 igual a la esperanza de x2, y así, ¿no? Entonces, ¿no? La ley de los grandes números nos dice lo siguiente, que el valor de esta variable aleatoria, ¿no? Que es x1 más x2 más hasta más xn, todo sobre n, converge hacia mu. Ahora, este tipo de convergencia, ¿no? Porque en sí, esto de acá que observamos es una variable aleatoria, ¿no? Por ser una combinación lineal de variables aleatorias. Bien, esta es una variable aleatoria y la vamos a representar como m sub n. Y esto de acá, por otro lado, es un número. Bien, es un número fijo, ya determinado, no se mueve. Bien, entonces, nosotros habíamos mencionado una convergencia, ¿no? Pero ¿qué tipo de convergencia es? Eso es lo que vamos a precisar justamente, ¿no? Esta es solamente la idea intuitiva, ¿no? Que si tenemos una sucesión de variables aleatorias que son independientes e idénticamente distribuidas con un valor esperado en común mu, entonces, ¿no? La media aritmética tiende o converge hacia ese valor cuando n tiende al infinito. Pero esta convergencia es la que vamos a precisar. Bien, habíamos mencionado que esto es una variable aleatoria y que la íbamos a denotar como m sub n. Bien, acá está. A esta variable aleatoria se le va a llamar media muestral. Ahora, quiero mencionar algunos puntos que han quedado por resolver en todo lo que se ha dicho. El primer punto es el siguiente, ¿no? Nosotros, en este experimento, dijimos, vamos a definir las siguientes variables aleatorias. Esta de acá. Pero ¿cómo estamos seguros de que son variables aleatorias? ¿No? Para eso, nosotros recuerden que necesitamos de un modelo probabilístico o de un espacio de probabilidad, que es lo mismo. Es decir, de un espacio muestral, de un sigma álgebra y de una medida de probabilidad. El espacio muestral ya lo tenemos, que es justamente ese de acá. Pero nosotros no hemos definido todavía un sigma álgebra, ¿no? En este espacio muestral, ni tampoco una probabilidad, ¿no? Entonces, estos puntos de acá son los que están quedando pendientes, ¿no? ¿Qué sigma álgebra es y qué probabilidad es? ¿Qué medida de probabilidad? Bien, para que estas variables de acá sean variables aleatorias. El segundo punto que está quedando pendiente es el siguiente. También mencionamos, ¿no? El segundo punto es este de acá, ¿no? La independencia y la característica de que son idénticamente distribuidas. Para eso también necesitamos, ¿no? La probabilidad. Necesitamos, en efecto, un espacio de probabilidad. Un sigma álgebra y una probabilidad. Aquí nosotros determinamos la independencia y de que son idénticamente distribuidas gracias a la interpretación del experimento, ¿no? Pero formalmente, digamos, haciendo uso de la definición de independencia y la definición de idénticamente distribuidas, no. Para eso necesitamos nuevamente, ¿no? Un espacio de probabilidad. Entonces, esos dos puntos son los que están quedando pendientes y sería bueno que los investiguen, ¿no? ¿Qué sigma álgebra puede existir y cuál probabilidad es la que se puede tomar, ¿no? Ahora, hay dos tipos de convergencia a la que nos vamos a enfocar, ¿no?
Recuerden que cuando enunciamos la idea intuitiva para una sucesión de variables aleatorias, aquí mencionamos la convergencia. ¿Bien? Pero dijimos, ¿no? ¿Qué tipo de convergencia es? Pues hay dos tipos de convergencia. La convergencia en probabilidad es la que nos da la ley débil de los grandes números, y convergencia casi segura, que nos da la ley fuerte de los grandes números. Bien, entonces hay dos leyes de los grandes números, la ley débil y la ley fuerte. En este primer video vamos a estudiar lo que es la ley débil, y por lo tanto vamos a introducir este concepto de convergencia en probabilidad. ¿Sí? ¿Qué es convergencia en probabilidad entonces? Bien, sean y sub 1, y sub 2 y así, una sucesión de variables aleatorias, ¿bien? Que están definidas en un mismo espacio de probabilidad. Se dice que la sucesión de variables aleatorias y sub n converge en probabilidad hacia un punto A si para todo epsilon positivo la probabilidad de este evento de acá, que es que la distancia de y sub n a sea mayor o igual que epsilon, tiende a cero. Bien, cuando n tiende al infinito. Este, si bien este concepto de convergencia es un poco nuevo, ¿no? Porque es, digamos, de cierta forma distinto, ¿no? Al concepto de convergencia al que estamos acostumbrados, que es límite de a sub n es igual a ¿no? Si para todo epsilon positivo existe un natural tal que para todo natural mayor a Sn sub 0, ¿no? Se tiene lo siguiente, ¿no? De que AK menos A es menor que epsilon. Bien, es un poco distinto este nuevo concepto de convergencia al usual, que sería este. Bien, ahora vamos a explicar justamente cómo interpretar este concepto, ¿no? Si aún no lo han entendido o si dicen de dónde sale esto, pues vamos a interpretarlo. Bien, acá está. Vamos a escribir lo que nos dice la convergencia de probabilidad, que es esto de acá. Que la probabilidad de este evento tiende a cero. Bien. Ahora, esto puede ser reescrito de la siguiente manera. Vamos a utilizar el complemento de este evento. ¿Cuál es la probabilidad del complemento de ese evento? Si esto tiende a cero, ¿no? La probabilidad del complemento de esto va a tender a 1. Es decir, que la probabilidad de que la distancia de YNA sea menor que epsilon tiende a 1. Bien, ahora esto de acá, como es un valor absoluto, puede ser escrito de esta forma, ¿no? Quedando así lo siguiente, ¿no? Que la probabilidad de que la variable aleatoria y sub n esté entre a menos epsilon y a más epsilon converge a 1 cuando n tiende al infinito. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si consideramos, digamos, un intervalo de radio epsilon alrededor de a, ¿no? Es decir, este intervalo, que bueno, gráficamente puede ser así. Entonces existe una gran probabilidad de que la variable y sub n caiga dentro de este intervalo para cuando n es suficientemente grande, ¿no? Esto quiere decir que cuando n se aproxima al infinito, ¿no? Existe una gran probabilidad de que la variable aleatoria y sub n caiga dentro de este intervalo. Si epsilon es muy pequeño, ¿no? Si por ejemplo el epsilon que se escogió es un poco más pequeño, entonces para que la variable aleatoria y sub n caiga dentro hay que esperar un poco más, ¿no? Es decir, que el n debe ser mucho más grande, ¿no? Que si el epsilon es un poco más
más grande, pues. Pero básicamente eso es lo que nos dice la convergencia en probabilidad. Vamos a volver al donde está el concepto. Nos dice que, bueno, esto de acá vimos que se puede reemplazar como con la probabilidad de que y n menos a menor que epsilon tiende a 1. No, nos dice que la probabilidad de que la variable aleatoria y sub n caiga dentro de ese intervalo de centro A y de radio epsilon es muy grande, ¿no? Cuando n tiende al infinito. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Para afianzar estos conocimientos, ¿no? Este concepto de convergencia en probabilidad. Bien, considere una secuencia de variables aleatorias independientes, x1, x2 y así, que son uniformemente distribuidas en el intervalo 0, 1. Bien, vamos a probar que la siguiente sucesión de variables aleatorias y sub n converge en probabilidad hacia 0. ¿Y cuál es esa sucesión y sub n? Bien, los y sub n se definen de la siguiente manera, como el mínimo de los valores que puede tomar la variable aleatoria x1 hasta xn. Bien. Entonces, para demostrar que converge en probabilidad, nosotros necesitamos en primer lugar de un epsilon positivo, ¿no? Entonces vamos a dividirlo en dos casos. Cuando ese epsilon sea menor o igual que 1 y cuando sea mayor que 1. Bien, si el epsilon es menor o igual que 1, decimos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la distancia de la variable aleatoria y sub n a 0 sea mayor o igual que epsilon? Bien, esto puede ser escrito de la siguiente manera, ¿no? El 0, como no importa, solamente se pone, ¿no? Valor absoluto de yn mayor o igual que epsilon. Ahora, valor absoluto de y sub n mayor o igual a epsilon puede ser puesto de la siguiente manera, ¿no? Como y sub n mayor o igual que epsilon y sub n menor o igual que menos epsilon. Ahora, como estamos trabajando con variables aleatorias, x1, x2, ¿no? Y hasta el infinito, que son uniformemente distribuidas en el intervalo 0, 1, entonces si n es menor o igual que un número negativo, no se va a observar, digamos, una probabilidad que no sea cero. Entonces esto lo eliminamos, ¿no? Y esto de acá sería equivalente entonces a que yn sea mayor o igual que epsilon. Bien. Ahora, por definición, yn, ¿cuál es? Es el mínimo desde x1 hasta xn. Entonces, esto va a ser equivalente a esto de aquí, ¿no? Que el mínimo desde x1 hasta xn sea mayor o igual que epsilon. ¿Y qué pasa si el mínimo es mayor o igual que algo? Si el mínimo de todos estos valores es mayor o igual que epsilon, entonces necesariamente cada valor también debe ser mayor o igual que epsilon, ¿no? Porque es el mínimo este de acá. Si el mínimo es mayor o igual que epsilon, entonces cada valor de acá también es mayor o igual que epsilon. Entonces, con estas equivalencias, vamos a trabajar, ¿no? Decimos, ¿no? La probabilidad de que la distancia de yn a 0 sea mayor o igual que epsilon es igual a la probabilidad de que el valor absoluto de yn sea mayor o igual que epsilon, ¿no? Esto de acá es como si no estuviese, ¿no? Y por lo de arriba, ¿no? Por esta equivalencia, que el valor absoluto de yn sea mayor o igual que epsilon, significa entonces, ¿no? De que x1 sea mayor o igual que epsilon, de que x2 sea mayor o igual que epsilon y así, ¿no? Entonces eso reemplazamos. Reemplazamos y nos queda la probabilidad de todo esto. Ahora, como las variables aleatorias x1, x2 y xn, ¿no? Todas ellas son independientes. Entonces la probabilidad de todo esto se puede separar como el producto de probabilidades de cada uno. Es decir, la probabilidad de que x1 sea mayor o igual que epsilon, por la probabilidad de que x2 sea mayor o igual que epsilon, así hasta la probabilidad de que xn sea mayor o igual que epsilon.
Ahora, por definición, o por propiedad de probabilidad, la probabilidad de este evento es uno menos la probabilidad de su complemento. Y así para cada factor hacemos lo mismo, ¿no? Entonces nos quedaría un producto, ¿no? De todos estos factores, de uno menos la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor que epsilon. Ahora, como la variable aleatoria x1 está uniformemente distribuida en el intervalo 0, 1 y epsilon es menor o igual que 1, entonces esta probabilidad es simplemente epsilon. Igualmente, para todos estos factores, ¿no? Esta probabilidad de acá va a ser epsilon. Entonces, esto de acá nos queda simplemente un producto, ¿no? De 1 menos epsilon n veces, es decir, 1 menos epsilon elevado a la n. Ahora, haciendo n el infinito, haciendo que n tiende al infinito, tendríamos que esto tiene al infinito. Y como epsilon es menor o igual que 1, entonces esto tiende a 0. Esto de acá tiende a 0. Por lo tanto, si epsilon es mayor que 0 y menor o igual que 1, la probabilidad de este evento tiende a 0. Ahora, ¿qué pasa si epsilon es mayor que 1? Si epsilon es mayor que 1, entonces, ¿qué tendríamos con esta probabilidad de que la distancia de n a 0 sea mayor o igual que epsilon? Como epsilon es mayor que 1, y estos valores de acá no solamente pueden ser menores o iguales que 1, entonces este evento sería vacío, ¿no? Y la probabilidad del vacío es 0. Entonces, en ambos casos, ¿no? De epsilon, tenemos que la probabilidad de este evento tiende a 0, concluyendo así que la sucesión de variables aleatorias y sub n converge a 0 en probabilidad. Bueno, cuando suceda esto también se le suele dar esta notación. Y n converge a p, perdón, converge a 0 y arribita de la flecha se le coloca un p. Bien. Ahora la explicación de esto, ¿no? Es que la secuencia y sub n, ¿no? Que son los mínimos de todos estos valores desde x1 hasta xn, no puede ir creciendo si es que n crece, ¿no? Por ejemplo, si es que n pasa de 10 a 20, si tengo n10 y n igual a 20, entonces ¿cuál de ellos es mayor? Este de acá es mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tendríamos el mínimo, bueno, mayor igual, ¿no? Puede que no necesariamente sea mayor, pero es mayor igual. ¿Por qué? Porque y sub 10, ¿qué es? Es el mínimo de 10 valores, ¿no? De x1 hasta x10. Y y20 es el mínimo de los 10 valores que teníamos anteriormente, más otros valores, ¿no? X11, si hasta x20. Entonces, el mínimo no puede ir disminuyendo, ¿no? Si es que todos los de acá son mayores que estos, entonces el mínimo se va a encontrar acá, ¿no? Si no, el mínimo se va a encontrar por acá. Y sería menor que todos estos de acá, ¿no? Entonces, es por eso que la variable y sub n no puede ir creciendo cuando n aumenta. Entonces, es muy probable que este y sub n tome el valor de 0 a medida que aumentamos el n, ¿no? Porque solamente están tomando valores en el intervalo de 0 a 1. ¿Por qué? Porque son uniformemente distribuidas en este intervalo, ¿no? Estas variables aleatorias. Bien. Ahora, otro ejemplo de convergencia en probabilidad. Vamos a considerar una variable aleatoria y con distribución exponencial y que tenga parámetro lambda igual a 1. Vamos a definir ahora la sucesión de variables aleatorias y sobre n definidas de la siguiente manera. Y sobre n. Ahora vamos a averiguar si es que esta secuencia y sub n converge a 0 en probabilidad.
Para eso hacemos lo siguiente, ¿no? Decimos, sea epsilon positivo cualquiera. Vamos a ver qué es lo que pasa con la probabilidad de esto, ¿no? De que la distancia de y sub n a 0 sea mayor o igual que epsilon. Bien, nuevamente, ¿no? Como la distribución, digamos, no le importa los valores negativos que tome la variable aleatoria, entonces solamente vamos a trabajar con los positivos, ¿no? Es decir, esto de acá, en primer lugar se convierte a esto, y luego se convierte a esto. ¿Sí? Entonces, esto de acá va a ser igual a la probabilidad de que y sub n sea mayor o igual que epsilon. ¿No? Y y sub n por definición es y entre n. Este n lo puedes pasar a multiplicar al otro lado y nos quedaría la siguiente igualdad, ¿no? Que la probabilidad de y sub n mayor o igual que epsilon es la probabilidad de que y sea mayor o igual que n por epsilon. Ahora, utilizando la propiedad de que esta probabilidad es igual a 1 menos la probabilidad del complemento, y el complemento y menos y menor que n epsilon, entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Que la probabilidad de, bueno, de este evento que se transformó en esto sería epsilon a la menos n, perdón, es el número de Euler a la menos n por epsilon. Bien. ¿Y esto por qué? Porque esto, según el dato que y tiene una distribución exponencial con parámetro lambda, sería esto de acá, 1 menos e a la menos n por epsilon. ¿Bien? Y con este 1 de acá, y con el menos que está delante, nos arrojaría simplemente e a la menos n por epsilon. ¿Bien? Entonces, cuando n tiene el infinito, tomando límite a ambos lados, límite cuando n tiene el infinito, y límite cuando n tiene el infinito, tendríamos lo siguiente, ¿no? Desde que este valor de acá, ¿no? Se puede convertir en 1 sobre e a la n epsilon, y al hacer n al infinito, todo esto se convierte en 0, ¿no? Entonces y sub n converge en probabilidad hacia 0. ¿No? Ahora sí vamos a enunciar la ley débil de los grandes números. Ya hemos visto el concepto de convergencia en probabilidad. Vamos a, digamos, repasar de nuevo, ¿no? Una asociación de variables aleatorias y sub n converge en probabilidad hacia un punto A. Si para todo epsilon positivo, la probabilidad de que y sub n esté alejado de A, ¿no? En una distancia mayor o igual que epsilon, tiende a cero, cuando n tiene el infinito. Entonces la ley de débil de los grandes números nos dice lo siguiente. Si yo tengo una asociación de variables aleatorias que son independientes 2 a 2 con varianzas finitas y uniformemente acotadas, es decir, que existe un C, ¿no? Tal que para todo n se tenga que la varianza sea acotada por ese C. Entonces, ¿no? Para todo epsilon positivo se cumple esto, que la probabilidad de que la media muestral, ¿no? esté alejada de, vamos a llamar a esto, media verdadera, que viene a ser simplemente la esperanza de x1 igual a la esperanza de x2, ¿no? Lo vamos a llamar media verdadera. Entonces, la probabilidad de que todo esto tiende a cero cuando n tiene el infinito, ¿no? Esa es la ley débil de los grandes números. O en otras palabras, la ley débil de los grandes números nos dice que Mn, o sea, la media muestral, converge hacia la media verdadera en probabilidad, ¿no? Por la definición, ¿no? En probabilidad, que es que para todo epsilon positivo se tenga esta convergencia. Bien, y vamos a... Bien, esta ley, este enunciado que hemos dado ahorita se llama la ley débil de Chebyshev. Bien, hay versiones de la ley débil.
porque al último vamos a enunciar una que es la de Kinchin, en la cual, digamos, obvia ciertas hipótesis. Bien, pero hay, digamos que hoy día vamos a enunciar dos versiones de la ley de Bill. Ahora vamos a demostrar esta versión, ¿no? La de Chebyshev. ¿Qué queremos demostrar? Que dado cualquier épsilon, dado épsilon positivo, la probabilidad de que la media muestral se aleje de la media verdadera en épsilon tiende a cero, ¿no? Cuando n tiende al infinito. Esto es lo que queremos demostrar. Bien, ¿qué es m sub n? M sub n es este cociente, ¿no? Esta media aritmética de las primeras n variables aleatorias. ¿Sí? Entonces vamos a tomarle esperanza. ¿Cuál es la esperanza de Mn? Bien, la esperanza de Mn va a ser, ¿no? Por la linealidad de la esperanza, este 1 entre n sale y adentro nos quedaría la sumatoria de las esperanzas de cada uno. Ahora, como todas ellas son iguales e iguales a mu, entonces tendríamos 1 entre n por n mu. Bien, acá es 1 entre n por n mu. Y esto es mu. ¿Y cuál es la varianza de Mn? La varianza de Mn es la varianza de todo esto, ¿no? Ahora, por propiedad de varianza, este 1 entre n sale como 1 entre n cuadrado. ¿Sí? Y nos quedaría, ¿qué? La varianza de la suma de todos ellos. Ojo que todavía no es la suma de varianzas, sino la varianza de la suma de todos ellos. La varianza no se puede, digamos, repartir a cada uno como la esperanza, sin antes tener, digamos, ciertas hipótesis. Y bueno, en general, como digo, ¿no? No se puede repartir. Se tiene lo siguiente, que la varianza de la suma va a ser igual a la suma de las varianzas más dos veces la suma de covarianzas de cada variable, ¿no? De cada dos variables, xy con xj. Ahora, como por hipótesis, ¿no? X1, X2, toda esta asociación son independientes 2 a 2. Quiere decir que, dado cualquier par de variables aleatorias, su covarianza va a ser cero. Entonces, toda esta sumatoria va a ser cero. Por lo tanto, vamos a tener que la varianza de la suma va a ser igual a la suma de las varianzas. Entonces, ¿qué nos queda? Que la varianza de Mn es igual a 1 entre n cuadrado por la varianza de la suma, y esto era igual a 1 entre n cuadrado por la suma de las varianzas. Ahora, ¿cómo teníamos que estas varianzas estaban uniformemente acotadas? Es decir, que para todo n se tendría que existe un c que es mayor o igual que todos ellos. Entonces, esto de acá va a ser menor o igual que 1 entre n cuadrado, ¿no? Por n por c, ¿no? Como cada una de estas era menor o igual que c, todas estas, la suma de todas ellas va a ser menor o igual que n por c. Y esto es igual a c entre n. Entonces vamos a tener una cota, ¿no? Para las varianzas de Mn, que es c entre n. Ahora, por la desigualdad de Chebyshev, tenemos esto, ¿no? Que la probabilidad de que una variable aleatoria, ¿no? Diste de su media en epsilon, ¿no? Es menor o igual que este cociente, ¿no? De la varianza sobre epsilon al cuadrado. Ahora, por lo que tenemos acá, esto es menor o igual que c sobre n, ¿no? Entonces tendríamos que todo lo de acá es menor o igual que c sobre n por epsilon al cuadrado. Entonces, haciendo n que tiene al infinito, esto de acá se hace cero, ¿no? Y todo esto tiende a cero. Por lo tanto, la media muestral converge hacia mu en probabilidad. Eso es lo que nos dice la ley débil de Chebyshev. Vamos a ver un ejemplo aplicativo de la ley débil de Chebyshev, el cual es la votación. Vamos a ubicarnos en la ciudad de Lima, ¿no? Y supongamos que P es la fracción de votantes
que apoyen al candidato K. ¿No? Y bueno, no conocemos P. ¿No? Este es Lima y va a haber una fracción de ellos que apoye al candidato K. Y queremos conocer al menos un aproximado de este valor P. ¿Qué utilizamos? Vamos a utilizar pues, la ley débil. Y para eso vamos a seleccionar una muestra aleatoria de N ciudadanos limeños, ¿no? Vamos a seleccionar una muestra de N ciudadanos y vamos a encuestarlos. Bien, vamos a encuestarlos. Y, por ejemplo, ¿no? Si este candidato apoya al candidato K, se le va a asignar el valor de 1. Y al que no, se le va a asignar de 0, el valor de 0. Bien. Entonces vamos a sumar todos estos valores, ¿no? Vamos a sumar todos estos valores de unos y ceros y lo vamos a dividir entre n. Es decir, vamos a realizar la media aritmética de todos estos valores. Y a esa media aritmética la vamos a denotar como m sub n, ¿no? Y si se dan cuenta, m sub n es la fracción de votantes de la muestra que hemos elegido, de la muestra, que apoyan al candidato K. Es decir, si la muestra n es 100 y nos salió, digamos, 15 candidatos con valor 1, entonces m sub n sería 15 entre 100, ¿no? Esta es la proporción de votantes para el candidato K en la muestra que hemos tomado. ¿Y cómo con esto vamos a estimar el valor de P? ¿No? Vamos a ver, ¿no? Bien. Acá dice, ¿no? La respuesta de cada persona intervenida, ¿no? En la encuesta puede interpretarse como una variable aleatoria de Bernoulli, ¿no? Una variable aleatoria de Bernoulli x sub i. Que si responde sí, como dije, le asigna el valor de 1. Y si responde no, le asigna el valor de 0. Ahora, ¿con qué probabilidad? Pues justamente es con la probabilidad de éxito P, que es la proporción verdadera de votantes, ¿no? Al candidato K. ¿Y cuál sería la varianza? La varianza de una variable aleatoria de Bernoulli está dada por P por 1 menos P. Ahora, por la desigualdad de Chebyshev, nosotros tenemos lo siguiente, que la probabilidad de que esta media aritmética o media muestral se aleje de la media mu que viene a ser P, ¿no? Digamos una distancia mayor o igual que epsilon, es menor o igual que la varianza, ¿no? Sobre el epsilon al cuadrado, sobre n por epsilon al cuadrado. Bien, entonces, ¿no? Desde que tendremos esto de acá, que P por 1 menos P es menor o igual que un cuarto, entonces esto de acá se puede acotar un poco más, ¿no? Tendríamos la probabilidad, ¿no? De que esta distancia sea mayor o igual que epsilon, es menor o igual que, bueno, por esto, y menor o igual que 1 sobre 4 por n por epsilon al cuadrado. Y bueno, ya tendríamos esta desigualdad acá, que es la que nos va a interesar. Que la probabilidad de que esta distancia sea mayor o igual que epsilon, no que es p, sea menor o igual que 1 sobre 4 por n por epsilon al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Asignar valores a n, es decir, tamaños de la muestra, ¿no? Por ejemplo, si agarramos 100 intervenidos, ¿no? 100 intervenidos y queremos hallar cuánto se aleja, ¿no? Nuestra estimación, ¿no? En una distancia de 0,1, digamos, ¿no? Entonces obtenemos lo siguiente. La probabilidad, ¿no? De que la media muestral de 100 intervenidos, ¿no? se aleje de P en, digamos, 0,1 decimales es menor o igual que 1 sobre 4 por 100 por 0,1 al cuadrado, que es 0,25. En otras palabras, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto?
que para una muestra de 100 habitantes, la probabilidad de que nuestra estimación sea incorrecta por más de un 0,1% no es mayor a 0,25 o 25%, ¿no? Entonces, lo que nos da esto es una cota para nuestra estimación, ¿no? Para el error de nuestra estimación, para la probabilidad. Entonces, ¿no? ¿Qué pasa si elegimos más votantes, ¿no? Obviamente, nuestro valor se va a acercar más, ¿no? Y acá nos dice, nos da una pregunta, ¿no? ¿A cuántos votantes deberíamos entrevistar para que al aproximar, ¿no? El P minúscula, en 0,01 con una probabilidad de al menos un 95%, ¿no? ¿A cuántos deberíamos entrevistar? Bien, por eso planteamos, ¿no? La desigualdad de Chebyshev, la probabilidad de que la media muestral de n encuestados se aleje de P en más de un 0,01%, bueno, en más de un 0,01 es menor o igual que 1 sobre 4n por 0,01 al cuadrado, ¿no? Ahora, ¿no? ¿Y qué nos dicen? Utilizamos aquí el dato, ¿no? De que esta probabilidad no debe ser mayor que uno menos 0,095, ¿no? Que sería esto de acá es el 95%, ¿no? Reemplazamos simplemente, ¿no? Y nos va a salir que n es mayor o igual a 50.000. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de encuestar a 50.000 personas para aproximar, ¿no? La verdadera proporción, ¿no? Con un error de 0,01 y estar seguros un 95%, al menos, ¿no? Al menos un 95%. Y como se dan cuenta, estos son muchos votantes, ¿no? Y hay otras desigualdades o otras herramientas que nos permiten, digamos, un refinamiento de esa cantidad, como lo es el teorema del límite central, que lo vamos a ver en una próxima clase. Bien. Ahora, como un corolario de la ley débil de Chebyshev, es la ley débil de Bernoulli. Y fue, digamos, el primero en que en 1713, si no me equivoco, él la enunció, ¿no? Pero no de esta manera, claro. ¿Y qué nos dice? ¿No? Nos dice que si nosotros consideramos una sucesión de ensayos binomiales independientes, o pueden pensarlo en experimentos de éxito y fracaso, como lo son lanzar una moneda cara sello, con la misma probabilidad de éxito en cada ensayo. Si Mn es la frecuencia de éxito en los n ensayos, entonces se tiene la convergencia de probabilidad, ¿no? Esto de acá, básicamente es lo que expliqué al principio, ¿no? Tienes un ensayo de Bernoulli, que es lanzar una moneda con probabilidad un medio de éxito, y vas a realizar este experimento infinitas veces, ¿no? Entonces ya tendrías como una sucesión de variables aleatorias de Bernoulli con la misma probabilidad de éxito en cada ensayo, que es un medio. Y m sub n va a ser, digamos, la frecuencia de, en este caso, caras que te salgan en n ensayos. Entonces, la frecuencia de caras que te salgan en n ensayos, cuando n tiende al infinito, se va a acercar a un medio. Eso es lo que con este ejemplo nos dice la ley débil de Bernoulli, ¿no? Bien, esto de acá. Hay una, por ejemplo, en la ley débil de Chebyshev, nos habla sobre la hipótesis de varianzas finitas. Bien, estamos considerando varianzas finitas. Pero luego vino Khinchin y eliminó esa hipótesis y aún así podríamos hacer cumplir la ley débil, es decir, la convergencia en probabilidad. Y es lo que enuncia aquí, ¿no? Sea una sucesión de variables aleatorias, ¿no? Independientes e idénticamente distribuidas con valor esperado como un mu,
Entonces, para todo epsilon se cumple que la probabilidad de este evento, ¿no? De que la distancia sea mayor o igual que epsilon, tiende a cero, ¿no? Cuando n tiende al infinito. ¿No? Entonces, estas son las versiones de la ley débil, pero si se dan cuenta, siempre utiliza la noción de convergencia en probabilidad. Bien. Bueno, eso sería todo por este primer video.